A ver, hay nombres que en un país simplemente se vuelven leyenda. Y en Colombia, uno de esos nombres es sin duda María Isabel Urrutia. Es un símbolo, ¿no? De orgullo, de perseverancia, de pura gloria. Pero ¿qué pasa? Que hoy esa leyenda enfrenta una prueba durísima. Y no es en una plataforma de pesas, sino en los tribunales. Y bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que una heroína nacional termina enfrentando cargos criminales? O sea, ¿qué pasa cuando una figura que para todos representa el triunfo, la superación, de repente es llevada ante la justicia? Para poder entenderlo, vamos a tener que ver dos historias que parecen de personas totalmente distintas, pero que al final son la misma. Fíjense en este número, 104. Así, solito no dice gran cosa, ¿verdad? Pues bueno, resulta que este número, 104, es el centro de todo el caso actual. Es el corazón de una controversia que podría, de verdad, cambiar para siempre cómo se recuerda el legado de una de las atletas más grandes de la historia de Colombia. Y ahí lo tienen. 104 es el número de contratos gubernamentales que, según la Fiscalía, se firmaron de manera ilegal. Y es por estos 104 contratos, que la Corte Suprema de Justicia de Colombia acusó formalmente a María Isabel Urrutia. Pero, antes de meternos de lleno en la acusación, es súper importante entender por qué su figura es tan pero tan grande en el país. Para eso, vámonos para atrás al comienzo de todo. Ok, vamos a empezar por el principio, porque para entender a la figura pública primero hay que conocer a la persona. Y su viaje no empezó en estadios olímpicos, para nada. Empezó en un entorno súper humilde, de mucho trabajo, allá en el Valle del Cauca. A ver, imagínense la disciplina que hay que tener para esto. María Isabel Urrutia creció en el barrio Mariano Ramos de Cali, en una familia muy humilde. Su papá era un trabajador incansable, minero, cortador de caña, mecánico, y ella aprendió ese valor desde chiquita. Piénsenlo, mientras otras atletas a lo mejor solo se dedicaban a entrenar, ella se aventaba una triple jornada. ¡Triple! Entrenaba, de ahí se iba a su trabajo en Emcali, la empresa de servicios públicos, y de ahí a estudiar. Y no fue por un tiempo, mantuvo esa rutina por 20 años. Es que antes de ser la reina de las pesas, ella ya era una potencia. Pero en el atletismo, desde los 13 años, se la pasó rompiendo récords, dominó por completo el lanzamiento de bala y de disco en Sudamérica durante toda la década de los 80s. Llegó a la cima de esa carrera en los Olímpicos de Seúl en el 88, pero ahí también se dio cuenta de algo. Había tocado techo. A nivel mundial, en esa disciplina, ya no podía ir más allá. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Aparece un entrenador búlgaro, Gancho Karauchovkov, y ve en ella algo que nadie más había notado. Un potencial increíble, pero no para lanzar, sino para levantar. Se dio cuenta de que su fuerza, esa explosividad que tenía, era perfecta para la halterofilia. Y ojo, que en ese momento la competencia femenina en ese deporte apenas estaba naciendo a nivel mundial. Fue una apuesta arriesgadísima, dejar una carrera donde ya era una campeona para empezar de cero en algo totalmente nuevo. Y bueno, esa apuesta tan arriesgada la llevó directamente al momento que la hizo inmortal. Un solo día, en el año 2000, que lo cambió todo. Cambió la historia del deporte colombiano y, por supuesto, la vida de María Isabel Urrutia para siempre. Imaginen la escena. Es la final olímpica, categoría de 75 kilos. La tensión se puede cortar con un cuchillo. Y pasa algo increíble. 3 atletas, Urrutia por Colombia, Ruth Ogfeifo de Nigeria y Kuo Yi-hang de Taipei, levantan exactamente el mismo peso, 245 kilos. Un triple empate por la medalla de oro. Entonces, ¿cómo se decide esto? Pues aquí entra la regla del desempate. Y es que la medalla no se decidió por quién levantó más, porque todas levantaron lo mismo. Se decidió por el peso corporal de las atletas. Y aquí es donde un sacrificio de años atrás dio sus frutos. Urrutia había tomado la durísima decisión de bajar de categoría, con dietas súper estrictas, todo para ser más competitiva. Pues esa decisión, ese esfuerzo, fue lo que le dio el oro. Simplemente pesaba menos que sus rivales. Y el impacto de ese momento fue gigantesco. No era solo su victoria personal, no. Era la primera vez en la historia que el himno de Colombia sonaba para una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. En ese preciso instante, María Isabel Urrutia
Se convirtió en una heroína nacional. Bueno, después de tocar la cima de la gloria, se retiró del deporte. Pero Urrutia no desapareció del mapa, para nada. Simplemente cambió de arena. Dejó el podio deportivo para entrar al complicadísimo mundo de la política colombiana. Y fíjense, durante 8 años fue congresista. Allí representó a las comunidades afrodescendientes y, lógicamente, luchó por lo que mejor conocía, el deporte. Impulsó leyes para que los atletas tuvieran esa estabilidad económica que a ella tanto le faltó en sus comienzos. Y su carrera política llegó a su punto más alto en 2022, cuando la nombraron la jefa del nuevo Ministerio del Deporte. Y es justo ahí, en ese último cargo como ministra, donde la historia nos regresa al presente, al mero centro de la tormenta legal que está enfrentando ahora mismo. Así que vamos a desglosar exactamente de qué la acusan. Aquí las fechas son clave, porque todo pasa rapidísimo. Miren, el 27 de febrero de 2023, el presidente Petro anuncia que ella sale del gabinete. Tan solo unos días después, entre el 2 y el 6 de marzo, ¡pum!, se firman a toda velocidad esos 104 contratos. Y un tiempo después, el 25 de junio de 2024, la Corte Suprema ya presenta la acusación formal. Ahora, veamos cómo la Fiscalía describe esta jugada paso a paso. Primero, le piden la renuncia a Urrutia. Segundo, ella supuestamente ordena que se terminen antes de tiempo 104 contratos que ya estaban activos. Tercero, a esas mismas personas las vuelven a contratar, pero así, al instante. Cuarto, los nuevos contratos ya no eran cortos, sino que duraban hasta final de año. ¿La conclusión de la Fiscalía? Que todo esto fue una maniobra para saltarse los requisitos legales y básicamente asegurarle el puesto a su gente. Esto es lo que dice textualmente la Fiscalía General, que Urrutia o Coró pretendía darles continuidad a personas cercanas o referidas para que siguieran trabajando en el ministerio, incluso después de que ella se fuera. O sea, para la Fiscalía la intención era clarísima, mantener a sus allegados en el ministerio, costará lo que costara, y asegurarles el trabajo más allá de su propia salida. Pero ahora escuchemos la otra cara de la moneda. La versión de Urrutia es totalmente opuesta. Ella dijo: presentaré mi renuncia dignamente, pero explicándole al pueblo colombiano que renuncio no por ser corrupta, sino por combatir la corrupción. O sea, ella no lo ve como un acto ilegal. Para ella, todo esto fue parte de una lucha contra la corrupción que ya existía en el ministerio. Sostiene que solo quería asegurar que su equipo, un equipo que según ella estaba limpiando todo, pudiera seguir, y que su salida fue, en realidad, una especie de venganza por haber tocado intereses muy poderosos. Y así es como llegamos al día de hoy, con dos versiones, dos narrativas, que chocan de frente y no se pueden reconciliar. El legado de María Isabel Urrutia ya no es solo tema de libros de historia del deporte. Ahora también está en los expedientes judiciales. Esta es la dualidad de su figura hoy en día. Miren, por un lado tenemos a la ícono, la primera medallista de oro olímpica, la que ganó 24 medallas mundiales, la congresista, la ministra, el símbolo de que se puede salir adelante. Y por el otro tenemos a la acusada, la que enfrenta un juicio en la Corte Suprema por contratos presuntamente ilegales, acusada de saltarse la ley y de favoritismo político. Las dos, por ahora, son parte de la misma historia. Y al final, la pregunta que nos queda a todos es esta. Cuando un héroe es acusado, ¿qué es lo que define su legado? ¿Se puede separar al atleta del político? ¿Puede una carrera llena de gloria deportiva quedar manchada o incluso borrada por un solo capítulo judicial? La respuesta que se da a estas preguntas, quizás, no solo va a definir el futuro de María Isabel Urrutia, sino también cómo una nación entera decide recordar a sus héroes.